Vamos a retomar el estudio de donde estábamos en Génesis 39. Génesis 39, versículo 20. El estudio de esta noche se llama En la cárcel. Hoy nos toca ver la parte en la que José es echado a la cárcel y es echado a la cárcel de una forma pues injusta, porque él no hizo nada para merecer la cárcel, pero según lo que vimos la semana pasada, él obedece a Dios, llama a Dios tanto que incluso al momento que la mujer de Potifar se le está ofreciendo, él le dice a la mujer: ¿cómo voy a hacerle yo esto a Dios y a mi Señor? Sí, es lo que dice el pasaje tal cual. Entonces podemos ver en José una persona que realmente tenía a Dios en su mente y en su corazón, en todas las cosas y en las decisiones que hacía. En el capítulo 39, versículo 20, nos habla de que ya después de que José es pues injuriado, que es señalado como culpable, dice: y tomó su amo a José, o sea, Potifar, dice, y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel, y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía, y no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Y estos 3 versículos son impresionantes, y es la razón por la que quise empezar el estudio del capítulo 40, de hecho desde el capítulo 39, porque el capítulo 39 nos da varias pistas de lo que va a suceder en la cárcel, y aparte nos da algún preámbulo de lo que nos toca ver hoy. Lo primero que podemos ver en el versículo 20 es que Potifar puso a José en la cárcel. Y algo que no se ha mencionado hasta ahorita, pero que a mí me va a tocar mencionar, es que realmente cuando José es vendido a unos egipcios por parte de unos islamitas que lo compraron a sus hermanos, José es vendido a Potifar. Y Potifar, cuando dice la Biblia al principio del capítulo 39 que es vendido a la casa de Potifar, lo que dice en el original hebreo, cuando dice al principal de la guardia de Faraón, habla de al principal de los sicarios del Faraón. Entonces no nos imaginemos que Potifar era como que un policía o un general o un sargento o alguien así como que tenía mucho prestigio. Más bien Potifar era como parte de la guardia personal del Faraón, pero era la parte de la guardia que hacía el trabajo feo del Faraón. Era parte de la guardia de los que se encargaban de los criminales a los que el Faraón señalaba, de aquellos a los que Faraón decía: este vive y este muere. Entonces era un personaje que causaba terror a todos, ¿sí? Y esa es la razón por la que nosotros el capítulo anterior, cuando vimos que José ya es el principal de la casa de Faraón, no sé si a ustedes les pasó por la mente: oye, si José ya es el principal de esa casa y se queda solo en la casa, ¿por qué simplemente José no agarra las llaves de la casa, se sale y se regresa pues a donde está su familia? ¿Por qué él sigue siendo esclavo y se permite a él mismo ser esclavo? Bueno, pues porque su situación, a pesar de que la Biblia dice que era el principal de la casa de Potifar, a final de cuentas la casa de Potifar era como una especie de comandancia que estaba rodeada
por los soldados de la guardia. Entonces, es de esa casa, pues aunque José se hubiera querido salir, lo hubieran agarrado afuera y a lo mejor lo hubieran matado. Entonces, él seguía siendo esclavo, por más de que él era el principal de los mayordomos de esa casa y tenía el total control de lo que se hacía en esa casa. Él era un esclavo más. Digamos, era el principal de los esclavos, pero era esclavo, ¿no? Y ahora resulta que cuando es acusado por la esposa de Potifar, este personaje, algo pasa con él que tiene cierta misericordia con José. Y nosotros podemos entenderlo como cristianos, como una misericordia, como una gracia, o simplemente porque Dios guardó su vida porque tenía un propósito más allá con él, ¿no? Pero la realidad es que este Potifar, imagínate que te digan que alguien se quiso meter con tu esposa. Este Potifar pudo en un momento de ira simplemente llegar y matar a José, ¿sí? Pero este personaje lo que hace es meterlo a la cárcel. Ahora, ¿a qué cárcel está metiendo a José? A la cárcel donde entran los malandros más malandros del reino. O sea, no es una cárcel general, está metiéndolo a la cárcel que de hecho está pegada a la casa de él, ¿sí? Y es la cárcel donde el faraón manda a los personajes que él señala, a los personajes que son o traidores de la patria, o traidores de faraón, o gente que lo quiso matar personalmente, etcétera, ¿no? Es una cárcel especial para los que el faraón señala. Y entonces José va a caer a esa cárcel. Y dice, y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Obviamente, entre el versículo 21, no sé si le puedas bajar tantito, Benjamín, porque me siento como que estoy redundando mucho. Entre el versículo 21 y el versículo 22, hay un lapso de tiempo que no se menciona, ¿sí? Y ese lapso de tiempo, los teólogos dicen que fue de 4, 5 años. O sea, no nos imaginemos que José entra a la cárcel y al día siguiente ya le cayó bien a todos dentro de la cárcel y ya es el principal de la cárcel. No, pasaron años para que eso sucediera. No fue algo que de la noche a la mañana sucedió. Entonces, cuando dice el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión y todo lo que se hacía allí, él lo hacía, habían pasado unos 4 o 5 años. Entonces, nos estamos encontrando un José que por segunda vez está reaccionando de la mejor forma posible ante la calamidad que le acontece. La primera calamidad que le aconteció fue que sus hermanos lo venden y luego es revendido, ¿no? Y cuando a él le pasa eso, pues prácticamente es degradado de ser el príncipe, el hijo de papi, el que tenía todos los derechos en casa, el que de hecho ya tenía derecho a la primogenitura de su padre. Él es degradado de ser ese príncipe a esclavo, ¿sí? ¿Y cómo lo toma José? Lo vimos en el capítulo anterior, en el capítulo 39, que José lo toma siendo responsable, siendo alguien que llama la atención de todos aquellos que lo rodean, al modo de que el mismo Potifar dijo, este muchacho tiene algo, porque todo lo que le doy, Dios lo bendice. Y así lo dice la Biblia, que Potifar reconoció que todo lo que le daba a José que hiciera, Jehová, Dios lo bendecía. Y ahora, ¿qué es lo que va a pasar con José en la cárcel? Exactamente lo mismo. José no es el tipo de personaje que le está pasando algo malo y se pone a llorar. José no es el tipo de personaje que le está pasando algo malo y lo que empieza a hacer es ponerse a orar y reclamarle a Dios por lo que le está pasando. Hasta ahorita en lo que hemos estudiado de la vida de José, no hemos visto una sola vez que José levante la voz a Dios y le diga, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué me está pasando esto si yo no me lo merezco?
No lo hemos visto hacer nada parecido y han pasado ya hasta ahorita más o menos un poquito más de 10 años de que él ha ido cayendo en esclavitud, ha ido cayendo en cada vez en lo peor y no vemos que él levante un reclamo, ni siquiera una oración. Y ahora dice al final del versículo 23, dice, no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José. Eso subráyenlo, por favor. Subráyenlo, porque dice, Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. O sea, nuevamente se menciona esto ya estando José en la cárcel. 4 o 5 años después de que él está en la cárcel, el escritor de Génesis, que es el Espíritu Santo, está diciendo, Dios estaba con José. Ahora, pregunta, ¿cómo es que la Biblia dice que Dios estaba con José si hasta ahorita si ustedes han sido observantes de todo lo que se ha leído en capítulo 37, 38, 39, no hemos visto una sola vez en la que Dios le hable a José? ¿Se han dado cuenta de eso? ¿Sí se han dado cuenta? Dios no le ha hablado ni una sola vez a José de una forma directa, como sí le habló a Abraham, a Isaac, a Jacob, les habló directamente. Les hablaba y les decía, te recuerdo esto, y yo voy a estar contigo. Y hasta ahorita han pasado 10 años de la vida de José y le han pasado tanta calamidad que yo creo que él sí necesitaba a alguien que le diera fortaleza. Y yo he concluido que no encontramos en ningún pasaje, de hecho, más adelante tampoco lo vamos a encontrar, un pasaje en el que Dios le diga a José directamente, esto y esto y esto para ti, y esto porque has confiado en mí, o haz esto y esto y esto, y yo estaré contigo. No se lo dice. ¿Por qué razón? Porque cuando Dios interviene para hablarle a alguien, es para corregirle algo o para cambiarle algo en su forma de pensar. Significa que con José, todo lo que está viviendo José lo está viviendo de una forma alineada a la voluntad de Dios. Significa que José está creyendo en Dios aunque no lo ve. ¿Me explico? O sea, José puede sentir la presencia de Dios porque la fe de José estuvo antes. Yo me imagino que cuando su papá le dijo, mira hijo, a mí Dios me habló y me dijo que iba a estar conmigo todos los días de mi vida hasta que cumpliera su propósito en mí, porque fue la palabra que Dios le dio a Jacob, a su papá, ¿sí? Y que también le dijo Jacob a José, y Dios me dijo que iba a estar con mis hijos y que iba a ser una nación grande, etcétera, etcétera. El niño José y el joven José creyeron eso y mantuvieron eso en su corazón hasta ahorita. A pesar de que ya pasaron más de 10 años de que este varón ha sido vendido, él sigue creyendo en Dios y él se sigue manteniendo con esa fe. Entonces, por eso no hay necesidad de que Dios venga a recordarle algo, porque Dios está viendo que este hombre está creyendo lo mismo. Entonces, no hay necesidad que Dios venga a recordarle algo o a alinear su vida o a enderezar su camino, porque el camino de José hasta ahorita, todo lo malo que le ha pasado no ha sido por causa de él, ¿sí? Y él sigue creyendo en Dios. Ahora vamos siguiendo. Capítulo 40. Aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor, el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus 2 oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Entonces aquí ratificamos lo que expliqué hace rato, que a esta cárcel se está mandando a todos aquellos que son prisioneros de Faraón,
prisioneros del reino. Dice, y el capitán de la guardia encargó de ellos a José. Entonces aquí ya vemos un José que en la cárcel seguramente llegó como cualquier otro más. A lo mejor lo metieron al calabozo, lo amarraron en el cepo, lo que sea, y pasado un poquito de tiempo, alguien tiene que entrar a esa cárcel y limpiar, barrer, etcétera. Y cuando esa persona va a entrar, barrer, etcétera, a lo mejor el mismo José le dice, dame la escoba, yo lo hago. Yo barro mi pedazo, no te preocupes, no tienes por qué hacerlo. ¿Sí? Porque ¿cómo se imaginan que el principal carcelero le va a dar las llaves de la cárcel a un preso? ¿Cómo se imaginan que eso pase? No es de la noche a la mañana. Es ganándose la confianza. ¿Y cómo te ganas la confianza de un carcelero? Ningún carcelero le tiene confianza a ningún prisionero. Es la principal regla de los carceleros. ¿Por qué? Porque estando en la cárcel, un carcelero que le toma confianza a un prisionero, lo pueden matar por la espalda. ¿Sí? Entonces, no cualquiera le entregaría las llaves de la cárcel a un prisionero. Tendría que haber visto algo muy especial en José. A lo mejor su forma de reaccionar, repito, con cómo él mismo hacía sus cosas en su celda, o a lo mejor cómo trataba a los demás, o a lo mejor cómo oraba por otro, o a lo mejor qué palabras le decía a Dios en oración, o a lo mejor, no sé, algo que llamara la atención. Y yo les digo, hermanos, que esto no es muy distinto a cómo hoy nos ve el mundo. Cualquiera del mundo puede diferenciar a alguien que es del mundo a alguien que no lo es, alguien que es hijo de Dios. Alguien que es realmente hijo de Dios llama la atención de otros. Llama la atención de otros porque piensa diferente, hace las cosas diferente, se mueve diferente, reacciona diferente. Entonces alguien que llama la atención. Y cuando alguien llama la atención y llama la atención, no nada más por una semana, por un mes, por un año, sino por varios años, llega el punto de que este carcelero le dice a José, aquí están las llaves. Tú entra, tú sal, tú recibe a los que van a llegar. Cuando yo no esté, te encargo el changarro, ¿no? Y es principalmente lo que dice el versículo 4, que el capitán de la guardia encargó de ellos a José y él les servía. Y estuvieron días en la prisión. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño en una misma noche, y cada uno con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana, los miró, y aquí que estaban tristes. Y él preguntó, fíjense, alguien como José se da cuenta del semblante de las personas, se fija en las personas y se da cuenta que están tristes. O sea, es alguien que se preocupa por la gente. Dice, y él le preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo, ¿por qué parecen mal vuestros semblantes? Y ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Y entonces él les dijo, yo soy interpretador de sueños, díganmelo a mí. ¿Es lo que dice ahí? ¿Sí o no? No, ¿verdad? Dice, él les dijo, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Y entonces lo quise mencionar así porque algunos tienen en la idea de que José era un interpretador de sueños o de que Daniel eran interpretadores de sueños. Una cosa es que hayan interpretado sueños y otra cosa es que su vida la dedicaran a interpretar sueños. Son cosas diferentes y es algo que quiero aclarar porque muchas veces en las iglesias hasta el día de hoy hay gente que sigue pensando que esto es como un don, que alguien, la hermanita fulana o el hermanito fulano que escucha sueños y los interpreta. ¿Sí? Eso no existe, hermanos.
lo más parecido a, a lo que pudiera ser una interpretación de sueños en el Nuevo Testamento, no se menciona como tal, pero lo más parecido que pudiera hacer serían las palabras de sabiduría, el don de palabra de sabiduría que se menciona en el Nuevo Testamento, pero no se menciona como tal, como un don que tenga referencia a los sueños, porque cuando vemos los sueños en el Antiguo Testamento, que son interpretados por personajes de la Biblia, siempre tienen que ver con un propósito divino que trasciende generaciones. Lo podemos ver en el sueño los sueños que va a interpretar José, que tienen que ver que después lo llevan a interpretar el sueño de Faraón, o en los sueños de Daniel. Todos esos sueños tuvieron que ver con cosas que trascendían generaciones y con un propósito grande que Dios le estaba dando, pues tanto a José como a Daniel. No es muy normal que Dios le dé a gente sueños como para dar una situación de grandeza o una situación profética muy específica. No es muy normal. Y eso es algo que yo quiero mencionar porque yo sí he conocido gente que cada semana menciona un sueño que Dios le dio, pero resulta que cuando tú ves el sueño que Dios le dio la semana pasada contra el sueño que Dios le dio esta semana, se contradicen, y Dios no se contradice a sí mismo. Entonces, aguas con lo que pensamos que son sueños de Dios. De entrada, cuando Dios nos va a hablar por medio de sueños, que sí Dios lo puede hacer, no tiene nada que ver con lo que nosotros pensamos para nosotros mismos. Siempre va a ser algo fuera de la caja, fuera de lo que nosotros pensamos para nosotros mismos. Entonces, pero sí me llama la atención que José le dice a estos personajes, les dice, no son de Dios las interpretaciones, y luego les dice, cuéntenmelo. Entonces, el mismo José está diciendo, yo estoy cerca de Dios. Yo estoy cerca de Dios. Díganme lo que soñaron y tal vez Dios quiera darles un mensaje a través de mí. Lo entendemos, es muy diferente a decir, tú dímelo y yo te lo interpreto. Es muy diferente. Lo que aquí está haciendo José es, bueno, yo sé que estoy cerca de Dios porque yo hablo con él diario. Yo sé que estoy cerca de Dios, y si lo que tú soñaste es de Dios y Dios quiere decirte algo, dímelo y tal vez yo te puedo traer el mensaje. Eso es lo que está pasando. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo, yo soñaba que veía una vid delante de mí y en la vid 3 sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas. Y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y la exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. Y le dijo José, esta es su interpretación. Notemos una cosa. José está escuchando, y cuando el personaje acaba de hablar, inmediatamente José no dice, a ver, déjame orar, a ver, déjame meditar, déjame hacer nada de eso. No es nada transespiritual, no es un rollo metafísico, sino que simplemente en el momento que, algunos de ustedes me van a entender, en el momento en que José está recibiendo el sueño de parte del copero, Dios le está hablando al oído a José. Dios le está hablando al oído y le está dando la interpretación a José aquí. De tal forma que cuando el copero se calla, lo único que tiene que hacer José es repetir lo que acaba de escuchar aquí en su oído. Y le dice, tu sueño, esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto,
y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Tal cual, sin ningún rollo espiritualoide, sin ningún rollo metafísico, José recibe una palabra que viene a ser lo que él da como interpretación. ¿Sí? Ahora, seguimos, dice versículo 14. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Esto que está diciendo José, no lo está escuchando de parte de Dios. Esto es algo que él pone en la interpretación y él dice, si esta persona se va a salvar, le voy a decir que me eche la mano. Algo que estamos viendo en José, y que esta es la primera cosa, yo diría un poco negativa de José, en lo que hemos puesto hasta ahorita, es que esto está sucediendo cuando José tenía 28 años. Significa que 11 años después de haber sido vendido, ya tendría, después de 11 años de estar como esclavo, yo creo que a cualquiera de nosotros nos pasaría por la mente, Señor, ayúdame. Señor, ya sácame de aquí. Ya quiero regresar a mi casa. Quiero dejar de ser esclavo, ¿no? Y aquí lo que está haciendo José es confiar en una persona, que es el copero. Poner su confianza en una persona, pedirle un favor. Dice, acuérdate de mí cuando tengas ese bien y te ruego que uses conmigo de misericordia. Que hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí porque me pusiesen en la cárcel. Y entonces le está pidiendo directamente un favor a un copero. La Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Sí? Y aquí José va a tener que aprender una cosa. Sí, está dando una buena interpretación, una interpretación de Dios, pero va a tener que esperarse 2 años porque este copero no va a cumplir su palabra. ¿Sí? No va a cumplir su palabra hasta después. Entonces, seguimos leyendo. Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José, también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había toda clase de manjares de pastelería. Qué rico, ¿eh? Pasteles para Faraón. Dice, y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Nuevamente, José escucha el sueño y muy directamente contesta. Dice, esta es su interpretación. Los 3 canastillos 3 días son. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca. Las aves comerán tu carne de sobre ti. Wow, qué duro, ¿no? Uno de los sueños resultó con una interpretación pues buena, que iba a traer libertad, que iba a traer reconciliación, y la otra interpretación o el otro sueño resultó con una interpretación mala, que iba a traer la muerte del segundo personaje. Pero aquí yo quiero resaltar algo, sobre todo para los que tienen una función de liderazgo en la iglesia y que ejercen algún don en la iglesia. Aquí podemos aprender algo de José. José está usando su don tan directo, tan así como dijimos, a pesar de que la interpretación sea buena o sea mala. ¿Sí? No está haciendo como que poniéndole palabras bonitas a la mala interpretación, ¿no? Así como la escuchó,
así la da, porque así tiene que ser. Cuando tú ejerces un don de Dios, realmente, el don que Dios te haya dado, tienes que usarlo tal cual es, sin ponerle un disfraz, sin ponerle un moñito, sin poner algo más de ti. Si tú vas a predicar la palabra de Dios, tienes que predicar la palabra tal cual es, sin adornos, sin pensar en, ay, es que como me está escuchando ahora tal persona, mejor eso ni lo menciono, ¿no? Si está en la palabra de Dios, en lo que tú estás mencionando en ese momento, tienes que mencionarlo porque es parte de lo que te toca hacer al exponer la palabra de Dios. Y lo mismo es en cualquier don. Voy a hablar, por ejemplo, tal vez si tú dices el don más, más que todos vemos, el don de servicio, alguien que pueda servir. Imagínese que alguien viniera a hacer la limpieza de todas las sillas y que de repente un día se pelea con un hermano. Ah, caray, pues ¿dónde se sienta ese hermano? Esa silla no la voy a limpiar. ¿Por qué? Pues porque no me saludó y ya me cayó mal. Entonces, tú no puedes usar tu servicio como tú quieras, porque se supone que tu servicio es para Dios. Entonces, nuestro servicio y nuestros dones tienen que usarse sin filtros, sin que tú le pongas, sin que tú le quites. No sé si me explico. Entonces, aquí lo estamos viendo muy clarito en José. La segunda interpretación está bien fuerte. De hecho, cuando la leemos, ah, caray, hasta decimos, ¿cómo se atrevió a decirlo tan directo, no? Pero lo dice así tal cual, porque literalmente lo que le está diciendo José al panadero es, Dios te dice esto, yo no tengo por qué quitarle, yo no tengo por qué sumarle. Le dice, las aves comerán tu carne de sobre ti. Ay, está bien, bien duro, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Versículo 20. Al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, vamos a ver cómo festejaba su cumpleaños el Faraón. El rey hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores. O sea, literalmente el faraón está de fiesta, tiene a todos sus sirvientes en medio, de repente se acuerda que dos de sus sirvientes más preeminentes están en la cárcel y los manda a llamar, ¿sí? Porque en la antigüedad el copero era la persona que literalmente probaba todas las comidas del rey en turno para evitar que si alguien quisiera envenenar al faraón, pues el copero es como que el filtro, ¿no? Si no se cayó después de 5 minutos, ya no está envenenada la comida, ¿no? Entonces el copero se convertía en alguien de mucha confianza para el rey o para el faraón, pero el panadero, cuando se dice aquí el panadero, han de cuenta que es como si fuera su chef. Entonces, estamos hablando como que casi de lo mismo. Entre el copero y el panadero son los responsables de alimentar al faraón. De hecho, cuando la Biblia dice en el capítulo 40 que ambos cayeron en la cárcel el mismo día, yo quiero suponer que el faraón detectó algo y dijo, pues yo no sé si fue el copero o el panadero, los dos se me van a la cárcel, ¿sí? Porque algo raro pasó en lo que yo comí hoy. Los dos se me van a la cárcel y después tomo una decisión. Cuando es su cumpleaños, los manda a llamar a los dos. Seguramente los pondría así como que en medio con un cepo ahí postrados, de tal forma que dice que hace levantar la cabeza del copero y del panadero. O sea, ellos están así como que una especie de cepo y les levantan la cabeza. Y ya cuando les levantan la cabeza, el faraón toma una decisión. Y con una decisión a lo mejor, ahora sí que muy, muy faraónica. A lo mejor volado, uno de los dos sin cabeza y otro con cabeza. No sabemos cómo fue, pero él lo que dice es, muerto, tú vives y tú mueres, paz. Así tal cual. Dice, e hizo volver a su oficio al jefe de los coperos
Y dio la copa en mano de Faraón, mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos, como lo había interpretado José. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se le olvidó. Entonces volvemos a repetir, maldito el hombre que confía en el hombre, ¿no? Porque José, sabiendo que el copero iba a salir con vida, le pide un favor y pues el copero ni se acuerda de José. Van a tener que pasar 2 años más en la cárcel para que el copero se acuerde de José y lo mencione delante de Faraón y pueda venir a José algún tipo de ayuda. ¿Qué podemos aprender de este capítulo? Acompáñenme a Romanos 8:28. Este es uno de los pasajes que todos nos sabemos. A lo mejor no lo sabemos hasta mal, pero es uno de los principales mensajes que cuando lo escuchamos por primera vez nos interesa conocerlo, mencionarlo, aprendérnoslo, porque habla de algo bonito para nosotros, ¿no? Pero yo quisiera que viéramos este pasaje a la luz de lo que le está pasando a José. No a nosotros. Y entonces quiero que veamos lo que dice la Biblia. Dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. En el caso de José, ¿qué son todas las cosas? Que tus hermanos te odien, que tus hermanos te vendan, que los ismaelitas no tengan misericordia y que te revendan, que Potifar te tome como esclavo, que estando ya en una posición de esclavitud alta, seas señalado por una mujer y que después vayas a la cárcel, que estando en la cárcel te toque lo peor de la cárcel y que estés en todo ese proceso desde que pasó lo primero hasta ahorita, 13 años de esclavo en la cárcel. Parece que José va de mal en peor, de mal en peor, de mal en peor. Todo eso, según este pasaje, le ayuda a bien a José. ¿Por qué? Primero, porque José ama a Dios. Y segundo, es porque Dios tiene un propósito para los que Él llama. ¿Sí o no? Entonces, el propósito que Dios tenía con José es un propósito que tiene una trascendencia tan importante que Dios no podía agarrar a José desde como estaba, desde como hijo de papi, como príncipe. No lo podía agarrar desde esa posición y ponerlo a lo que él quería que hiciera en un futuro. No, Dios dice, este joven primero tiene que pasar un proceso. Y va a pasar un proceso doloroso, muy doloroso. Pero ese proceso tan doloroso en él va a hacer que su carácter, pero sobre todo que su fe y su amor por mí se fortalezcan tanto que sea capaz de cumplir el propósito que yo tengo. Entonces, la razón por la que Dios a veces permite que estemos en problemas, en adversidades, en una cárcel personal, no es porque Dios esté jugando con nuestros sentimientos, hermano. No es como para decir, a ver, voy a meter a Daniel ahí a ver cuánto aguanta. Voy a meter a César a ver hasta qué hora clama a mí. Voy a meter por allá. No. Dios no está jugando con los sentimientos de nosotros. Dios, cuando nos pasa por un proceso, está pasándonos por un momento en el que tenemos que aprender a conocerlo a Él,
para que después Él cumpla su propósito en mí. Y dice, este versículo dice a los que le aman, a los que aman a Dios. Cuidado, hermanos, con que nuestro primer pensamiento cuando pasemos por pruebas, por adversidades, por un proceso difícil, sea dejar de amar a Dios. Ojo con eso, porque hay personas que simplemente dicen, ok, Él no me está bendiciendo, pues yo tampoco tengo por qué amarlo a Dios, me olvido de Él. Aguas, porque el proceso de Dios para los suyos es para cumplir un propósito, pero es para los suyos. Entonces, aquellos que dicen pasar por un propósito de Dios y que no pasan la prueba, entonces realmente ni siquiera eran de Dios. Porque aquí el pasaje dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ya para finalizar, vamos a Job capítulo 23.